invitarles a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos. Hechos, por favor, capítulo 27. Y en esta noche, hermanos, quiero enseñarles algo breve, pero sí algo muy importante. En Hechos 27, eh, vamos al versículo 27, Hechos 27, y vamos a leer de los versículos 27 al 44. Voy a darle lectura y yo solamente le voy a pedir que usted me vaya siguiendo con su vista. En Hechos 27 al 44. No voy a leer todo porque ahorita los vamos a ir leyendo, pero voy a leer algunos versículos para introducirnos. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían alargar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecer en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, ya teniendo mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Tenemos a Pablo, hermanos, en una situación bastante adversa, como normalmente a Pablo le pasaban este tipo de cosas difíciles. Solamente para ponerlos un poquito de contexto, rápidamente les menciono que Pablo está en camino a Roma. Pablo está yendo hacia Roma para ser juzgado porque él apeló a César. Entonces es puesto en un barco desde Cesarea que lo envía hasta Roma. Más atrás podemos ver que en la isla de Creta Pablo les recomienda al marinero que se queden en Creta a invernar, debido a que por la temporada en la que estaban viajando era muy probable que un huracán o un fuerte viento los tomara por sorpresa mientras iban viajando. El marinero no quiso hacerle caso a Pablo, le hizo más caso a sus marineros, y bueno, pasó lo que Pablo les dijo que iba a pasar. Un fuerte viento los tomó, un huracán llamado Euroclidón, que pueden verlo más atrás, los tomó y prácticamente perdieron el control de la nave, según lo que acabamos de leer, durante 14 días. Entonces estuvieron a la deriva por un mar violento. Mire, yo nunca me ha tocado estar en alta mar en medio de una tormenta, pero por lo menos yo que vivo en la costa, e incluso recuerdo que en una ocasión que había un aire bastante fuerte, mi suegro y yo fuimos ahí a la orilla de la playa y pudimos ver cómo las olas literalmente cruzaban a la calle. Y estábamos en la orilla y no estábamos, ¿verdad?, en un barco, e incluso en vientos más fuertes, inclusive las mismas olas, las piedras las avientan como proyectiles hacia la calle. Yo estaba esperando que una piedra le cayera a mi suegro, pero no se pudo, ¿verdad? Pero bueno, nada más pero lo intenté por lo menos, ¿verdad? Pero es bastante fuerte los aires, ¿verdad?, que experimentamos. Entonces, aunque no estoy en alta mar, en este tipo de situaciones, pues debió haber sido algo terrible. Durante 14 días estuvieron a la deriva, naufragando. Y en medio de todo esto podemos ver a un hombre llamado Pablo que confía en Dios, demostrando su fe, su confianza en Dios en medio de la tormenta.
Solamente para ver la posición de Pablo en medio de esta dificultad, mire lo que dice el versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así se hará como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Pablo estaba confiado porque Dios le había dicho que él iba a comparecer ante César en Roma y que ninguno de los que iba con él en la nave iba a perecer. Entonces, Dios le dio una palabra, Dios le dio algo en que confiar a Pablo, y Pablo confió y él se mantuvo confiado en medio de las dificultades. Y precisamente en este pasaje que acabamos de leer, vemos a un hombre, a un varón confiado en medio de las tormentas. Hermanos, qué fácil es decir, yo confío en Dios cuando todo está bien. Qué fácil es decir, yo amo a mi Señor, yo sigo al Señor a donde quiera que Él me mande, yo hago lo que sea por mi Señor cuando todo está bien. Cuando hay buena economía, cuando hay salud, cuando las cosas en casa, en la familia está bien, no hay pleitos, no hay problemas, no hay adversidades. Qué fácil es decir, Dios, estoy agradecido contigo, yo confío en ti. Qué fácil fue para Pedro pensando en él. Es decir, Señor, yo estoy dispuesto no solamente a dar todo por ti, sino a dar mi vida. Pero ¿qué pasó cuando vino la dificultad? ¿Qué pasó cuando se trataba de sacar la cara por Jesucristo? Él lo negó 3 veces. Y no seamos tan duros para juzgar a Pedro, porque a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando las cosas van bien, confiamos, pero apenas las cosas se empiezan a poner difícil, nuestra fe, nuestra confianza en Dios empieza a titubear, a quebrantarse. Y Pablo, hermanos, aquí nos muestra cómo debemos nosotros mantenernos confiados en medio de las tormentas. Porque déjeme decirle, usted me dirá, bueno, es que a mí me va bien, no tengo dificultades, pero todos en algún momento, tarde o que temprano, vamos a pasar por dificultades. Y es necesario que entendamos cómo se ve la confianza en Dios en medio de las dificultades, porque ahí es donde se prueba nuestra confianza. Déjenme leerles un pasaje en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7, dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque por fuego sea aprobado, sea hallado, que resulte en alabanza, gloria y honor, y en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nuestra fe, nuestra confianza, no sale a relucir cuando todo está bien. ¿Cuándo es cuando se manifiesta? ¿Cuándo es que se pone a prueba nuestra fe? En medio de las dificultades. Entonces, si usted dice que confía en Dios, Dios va a decir, bueno, si confías en mí, vamos a ver si es cierto. Y quiero que veamos solamente rápidamente 4 cosas que es de lo que significa confiar en Dios. ¿Qué significa confiar en Dios? Es decir, ¿cómo luce la confianza en momentos difíciles? Y en primer lugar, hermanos, confiar es no estar ansioso. Confiar es no estar ansioso. Note por favor conmigo lo que dice, por favor, el versículo 29. Dice lo siguiente, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. ¿Qué es lo que sucede? Nos dice el texto, el versículo 27 nos dice que están en la 14ª noche de náufragos. Es decir, 14 días a la deriva en el mar abierto, en el mar Adriático, ¿verdad? Estamos ahí en una zona geográfica entre la isla de Creta y la península, ¿verdad?, de Roma, ¿verdad?, en Italia, por así decirlo. Estamos en este mar Adriático al norte de África, y ahí están dando vueltas en círculos, no saben para dónde se dirigen, han perdido el rumbo, no hay timón, no hay cómo guiarse, no saben en dónde está, prácticamente están esperando morirse. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Nos dice que los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. ¿Cómo es que ellos pudieron darse cuenta? Tal vez escucharon el sonido de las olas, tal vez escucharon algunas aves, o
ellos notaron que ya estaban cerca de tierra firme. Y nos dice que utilizaron algunas técnicas marítimas para comprobar algo fácil y sencillo. Echaron una cuerda, probablemente con algo pesado, para ver qué tan lejos o qué tan profundo estaban, y se dieron cuenta que conforme pasaba el tiempo se iban acercando más, o el agua iba haciéndose más bajita y la tierra ya estaba firme. Entonces ellos, temiendo dar en escollos, es decir, que el barco encallara en algún lugar, ellos tiraron las anclas para que el barco se mantuviera estático en un lugar, y al día siguiente por la mañana que ya pudieran divisar o pudieran observar, pudieran saber a dónde dirigirse esa tierra firme. Pero podemos ver que aquí estaban con una preocupación. Nos dice que ellos estaban ansiosos. Esta palabra ansioso significa desear y rogar a que algo suceda, a que algo pase. Ellos prácticamente no podían hacer nada en ese momento. Tenían que esperar, tenían que ser pacientes, tenían que esperar a que amaneciera para que ellos pudieran lograr hacer algo. De nada servía estar preocupados y ansiosos porque iba a amanecer, iba a llegar el momento. Sin embargo, ellos estaban con esta preocupación excesiva. Ellos estaban con este deseo que los inundaba y no los dejaba estar bien. Y por causa de esa ansiedad, ellos actuaron impulsivamente. ¿Qué es lo que hicieron? Podemos ver, según lo que dice el texto, que ellos procuraron huir. Imagínense, 14 días a la deriva, no habían comido nada, estaban muertos de miedo. Ellos sospecharon que ya estaban en tierra y dijo, ya no nos va a pasar, ya queremos llegar a tierra firme, ya quiero estar ahí. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido algo, algún tipo de experiencia en algún barco, en una lancha, pero recuerdo que en una ocasión fuimos a pescar en Veracruz en una lancha, no tan lejos del mar, no tan lejos de tierra firme, pero sí como unos 15 kilómetros a mar adentro. Y fíjese, a mí siempre me dan ganas de vomitar, yo vomito con mucha facilidad. Entonces un hermano me dijo, ¿sabes qué? Tómate unas Dramamine antes de irte para que no vayas a vomitar, y yo me las tomé. Y un muchacho de la iglesia, no lo voy a decir porque están transmitiendo, ¿verdad? Pero un muchacho de la iglesia, el pastor Rigoberto sabe, mi suegro sabe, ¿verdad? Que es mecánico, ¿verdad? Le dijimos, oye, tómate las pastillas para que no vomites. Y dijo, no quiero. Y porque no, es que yo quiero disfrutar toda la experiencia, ¿verdad? No quiero que me lleven con medicinas ahí al mar. Ah, bueno, pues quiso, bueno, fuimos. Y mientras íbamos en la lancha, pues no pasaba nada mientras iba avanzando. Llegamos y a los 20 minutos de haber llegado, comenzó a vomitar. A vomitar, a vomitar, a vomitar. Estuvimos como 6 horas, hermanos. Y las 6 horas estuvo el pobre vomitando. Ya ni vomitaba, pues ya no tenía nada que vomitar. Nada más hacía como que vomitaba, pero no sacaba nada. Y de verdad estaba así tirado en la lancha, ¿verdad? Así como moribundo, y decía, ya vámonos. Ya estaba desesperado porque quería irse a tierra firme. Porque mientras estaba ahí el movimiento de las olas lo hacía por lo menos tener el reflejo del vómito, aunque no vomitaba nada. Y entonces, esto imagínense, por 6 horas, estas personas estuvieron en esta situación 14 días. Entonces, claro que, y de verdad que él ya quería regresar a tierra firme, ¿verdad? Pero no nos íbamos a regresar si acabamos de llegar, hasta que terminamos. Lo bueno fue que tiró bastante carnada para los peces, porque hubo bastante pesca, ¿sabes? Pero ya quería regresar. Entonces estas personas 14 días en naufragando, ya quieren regresar, están desesperados y no les importa dejar a los otros en el barco atrás. Ellos toman, mire lo que dice, que ellos tomaron echando el esquife al mar. ¿Qué es el esquife? El esquife lo podríamos decir que es como el bote salvavidas. No sé si alguna vez ha visto en alguna película o en el mar, que hay unas lanchitas o unos pequeños botes alrededor de los barcos. Era un bote salvavidas, es un esquife. Entonces ellos tomaron los esquifes, dijeron que iban a checar algo de la nave, pero no era cierto. Se querían escapar a tierra firme porque ya estaban ansiosos.
Entonces, miren, la ansiedad los llevó a actuar precipitadamente. La ansiedad los llevó a pensar en sí mismos y no pensar en otros. Y la ansiedad los estaba llevando a cometer algo peligroso. Porque miren lo que dice el apóstol Pablo. Le dice al centurión y a los soldados, si no permanecen en la nave no podéis salvaros. No podían ni salvaros, ni se iban a salvar los que se estaban escapando, ni se iban a salvar los que iban en el barco, porque ellos eran los encargados de maniobrar el barco. Entonces, la ansiedad los llevó a cometer decisiones equivocadas. Hermanos, ¿y cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios y empezamos a sobrepreocuparnos y afanarnos por cosas que a Dios les corresponden, muchas veces cometemos errores en nuestras vidas. ¿Sí se acuerda lo que le pasó a Abraham? Dios le dio una promesa a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Yo haré de ti una nación grande y poderosa, numerosa como las estrellas del mar, las estrellas del cielo y la arena del mar. Un hijo vendrá de ti y de Sara. Y esperó, si no mal recuerdo, 13, 14 años y no venía el hijo. Se desesperó. ¿Y qué fue lo que hizo? Se precipitó y tomó a su sierva Agar por consejo de su esposa, ¿verdad? Con consentimiento de su esposa, tuvo un hijo de ella, pero no era la voluntad de Dios. Estar ansioso en lugar de confiar nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Pudiéramos recordar lo que Jacob hizo. Jacob, Dios le había dicho, o Dios había establecido que el mayor serviría al menor. Jacob iba a tener la primogenitura, pero él se adelantó y trató de ayudar a Dios a cumplir algo que Dios le había dicho que iba a hacer. Se adelantó y por actuar precipitadamente cometió errores en lugar de confiar en Dios. Bueno, ¿cuántas veces, cuántas personas, cuántos creyentes, por no confiar y esperar en Dios, a su respuesta, a confiar en Él, lo que nos ha dicho en su palabra que tenemos que hacer, hacemos cosas y cometemos decisiones precipitadas que no están en la voluntad de Dios, y en lugar de mejorar las cosas, complicamos las cosas? En medio de las dificultades tratamos de hacer lo que a nosotros nos parece correcto y en lugar de ayudarnos en la situación, empeora la situación. Los marineros querían huir, pero por el consejo de Pablo, el centurión los regresó y ya no huyeron. Pero no solamente, hermanos, confiar es dejar la ansiedad a un lado, sino confiar es depender de su palabra. Confiar es depender de su palabra. Note por favor lo que Pablo dice en el versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º que veláis, y permanecéis en ayuna sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas de la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. En segundo lugar, hermanos, confiar es depender de su palabra. Es decir, desde el momento en que el centurión le hace caso a Pablo, ella está confiando en la palabra de Pablo. Aquí, hermanos, Pablo, pudiéramos decir que está respaldado por Dios. Pablo es un mensajero, es un apóstol, es un profeta de Dios. Pablo está revelando la voluntad de Dios al centurión. Pablo ya, como les mencioné al principio, ya les había dicho algunos consejos al centurión en el pasado y el centurión no le había hecho caso. No había preferido hacerle caso a otros en lugar de hacerle caso a Pablo, y por eso había naufragado. Pero ahora el centurión aprende, y qué bueno que aprendió la lección. Y esto es importante, y déjenme decirle algo aquí. Es importante aprender de nuestros errores, hermanos. A veces nos pasa las cosas y decimos que es una mala manera de pensar, pero lamentablemente así somos muchos. Dijo aquel, así somos. No experimentamos por cabeza ajena.
A veces hasta que nos pasa decimos, pues sí, cierto, pastor, tenía razón, no debía haberlo hecho, pero pues ya la regaste, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo peor? Vamos a decir, bueno, pues todos nos equivocamos, a todos nos puede pasar, pero ¿sabe qué es lo peor? Volvernos a equivocar y cometer los mismos errores. Dijo el salmista, tropezar otra vez con la misma piedra, ¿verdad? Ahí luego lo busca en el Salmo, ¿verdad? Tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? Ahí luego va a buscarlo. Pero a veces nos pasa. Eso es lo peor, ¿no? Que ya nos pasó una vez, dice mi mamá, por cabezón, te pasó, hiciste algo que no deberías de haber hecho y lo vuelves a cometer. Bueno, debemos de aprender de nuestros errores. Y hay cosas que nosotros hacemos, que nos equivocamos, que Dios nos hace pasar por un momento difícil. Y a veces uno como pastor dice, bueno, hermano, pues esperemos que hayas aprendido la lección, pero no, volvemos a hacer lo mismo. Tenemos que aprender de nuestros errores. Si pudiéramos ver algo de este centurión, es que entendió. No, mira, para la otra, por muy marinero que seas, mejor voy a confiar en la palabra de Pablo, que es lo que dice. Entonces Pablo le dijo, ¿sabes qué? Tráete a esos marineros porque quieren escaparse, los trae. Y luego otra cosa que Pablo les dice es que ellos coman. Entonces, el confiar es obedecer a la palabra de Dios. Confiar no es sentarse o confiar no es simplemente estar ahí viendo, yo confío en Dios, yo confío en Dios. No, sino tenemos que depender de su palabra. Tenemos que agarrarnos de su palabra. Tenemos que buscar confianza en Dios a través de su palabra. Hermanos, la confianza no va a descender del cielo automáticamente. La confianza va a surgir de un corazón que está constantemente conectado a la palabra de Dios. Y conocemos este versículo que dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, fe y confianza pudiéramos tomarlo como sinónimos. Tener fe es tener confianza, pero no puedes tener una vida llena de fe, una vida llena de confianza en Dios, si no estás dependiendo constantemente de la palabra de Dios. El centurión, las personas que estaban en el barco, tenían que escuchar a Pablo, tenían que escuchar su consejo, lo que él estaba diciendo, porque él estaba revelando la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que escuchar lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que prestar atención a las enseñanzas, a las predicaciones que se nos dan, porque esto nos ayudará a crecer en nuestra confianza y dependencia en el Señor. No esperes confiar en Dios si no lees tu Biblia. ¿De dónde va a venir la confianza? No. Y a veces, hermanos, mire, yo siempre le digo a mi suegro que a mí no me gusta ver las noticias. Y no me gusta ver las noticias porque hubo un tiempo que intenté verlas y se me hacían muy repetitivas, decían lo mismo y decían puras cosas negativas. Normalmente no dicen cosas positivas, ¿verdad? Y no estoy diciendo que si usted ve las noticias está en pecado, ¿verdad? No está mal, si usted quiere verlas está bien. Pero a veces, honestamente, nos las pasamos viendo las noticias y las tragedias que están pasando y a veces, bueno, por estar informados está bien. Pero a veces vemos más las noticias o las malas noticias, pero ¿cuánto estamos viendo de la palabra de Dios? Estamos llenando nuestra vida de preocupaciones, de ansiedades, de problemas y estamos bien preocupados, bien temerosos de lo que va a pasar porque estamos llenando nuestra mente de tantas cosas que están pasando negativas en el mundo y no estamos diciendo que nos debemos de meter bajo de una piedra e ignorar lo que pasa en el mundo, no, pero ¿qué tanto estás llenando tu vida de la palabra de Dios? Eso te va a ayudar a estar fortalecido, te ayudará a estar fuerte en medio de las dificultades. Si la confianza en Dios depende de qué tanto nosotros estamos dependiendo de su palabra. Pablo les dice a estos hombres, ni un cabello de su cabeza perecerá. Podemos ver las mismas palabras que Jesucristo le dice a sus discípulos en Lucas 21, 18. Le dice, sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Esto es un proverbio conocido judío, ¿verdad? Pablo les recuerda la promesa de Dios de librarlos, declarándoles que ni un cabello de la cabeza de ustedes perecerá. Voy rápido, me faltan dos cosas más. En tercer lugar, confiar es agradecer.
Note por favor lo que dice el versículo 35. Nos dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Hermanos, esta palabra agradecimiento significa expresar gratitud o mostrar apreciación hacia alguien. Los marineros, las personas, por la dificultad, no habían considerado cómo Dios, aún a pesar de la tormenta y la dificultad, los había guardado y cuidado. Fíjese que algo que Dios hace en la vida de nosotros como creyentes, muchas veces Él no nos libra de la tormenta. Es decir, no evita que vengan tormentas sobre nuestras vidas. Y la realidad es que pasamos por dificultades, pero lo que sí Él ha prometido es guardarnos y cuidarnos aún en medio de la tormenta. A veces como creyentes lo que queremos es decir al Señor, Señor, quítame de esta tormenta. Ya no quiero pasar más por esta dificultad. Pero el Señor nos dice, como le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No te quitaré la dificultad, pero te daré mi gracia, mi fortaleza, mi cuidado, mi protección en medio de la tormenta. Pero a veces las dificultades nos nublan la visión y nos impiden ver las cosas buenas que Dios nos ha dado aún en medio de la tormenta. Nuestra naturaleza es fijarnos en las cosas malas. Hermanos, pero estaban vivos. Aún no habían muerto. Estaban ya cerca de tierra firme. Y no vemos a nadie agradeciendo, diciendo, Dios, qué bueno, ¿verdad? Porque a pesar de porque no, se habían equivocado, ellos habían salido a navegar sin haber obedecido el consejo de Pablo, por eso estaban naufragando, pero aún a pesar de esto, Dios los cuidó y ahora Dios los llevó a un lugar, a tierra firme, y en lugar de decir, Señor, gracias, porque a pesar de que fuimos necios, nos libraste, estamos aquí, ya casi llegamos a tierra firme, no, seguían quejándose, seguían tirados ahí en el barco sin comer, y Pablo toma la iniciativa y dice, coman algo, y él toma la iniciativa y agradece a Dios. Dios, gracias porque nos trajiste hasta aquí. Señor, gracias porque podemos comer estos alimentos. Señor, gracias porque nos cuidaste estos 14 días que anduvimos a la deriva. Señor, gracias. Hermanos, la confianza se traduce en una vida agradecida hacia Dios por las cosas que permite en su vida. Agradecimiento es igual a agradecimiento. Confianza es igual a agradecimiento. Alguien que no es agradecido seguramente no está confiando. Y obviamente alguien que confía es alguien que agradece. Es alguien que sabe que Dios sí permite dificultades en su vida, pero que Él no lo ha dejado solo y le ha dado tantas bendiciones, que las bendiciones que Dios les ha dado superan cualquier cosa que Él ha atravesado. Hay un versículo que me gusta mucho en el libro de Romanos, cuando Pablo expresa, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Es decir, no importa lo malo que esté pasando hoy, yo estoy agradecido porque lo que me espera después no se comparará con la bendición que voy a tener. Confiar es agradecer. Una última cosa más. La última parte de este pasaje, 39 al 44, voy a leérselo rápido. Dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Bueno, ¿qué sucede? Cuando se hizo de día, vieron la tierra, no reconocían el lugar, pero cortaron las anclas y dejaron que el mar impulsara el barco, que finalmente encalló en la tierra. Una vez encallado, ahora tenían que salir nadando a llegar al mar. ¿Por qué tenían que salir nadando? Porque acuérdense que los botes salvavidas, los esquifes, ya los habían dejado perder.
Entonces tenían que salir nadando. ¿Qué sucede en este asunto? Sucede que llevaban prisioneros. Entonces, era bien penado para los soldados romanos el hecho de que un prisionero se escapaba. Si a algún soldado romano se le escapaba un prisionero, tenía que pagarlo con su propia vida. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Pues mejor los matamos, porque ahorita van a aprovechar la confusión y todo y se van a escapar. Entonces, mejor para evitarnos problemas, los matamos y ya no nos pasa nada. Ya, si nos dicen qué pasó, pues miren, ¿sabes qué? Encallamos y tuvimos que matar a los prisioneros. Y querían hacerlo más fácil, ¿verdad? Sin embargo, el centurión, fíjense, y aquí el centurión es una persona clave. Y si me preguntan a mí personalmente, yo creo que él se entregó al Señor Jesucristo después de todo esto, viendo la vida y el testimonio de Pablo. Él dice, no los maten. Y no tanto por los otros presos, porque él quería salvar la vida de Pablo. Y esto, hermanos, me deja ver que la confianza no es un momento en la vida del cristiano, sino la confianza es un estilo de vida que debe caracterizar la vida del cristiano. Es decir, confiar debe de ser algo continuo en nuestras vidas. No confío hoy y mañana no. No confío ayer y hoy no. Sino confiar es seguir dependiendo de Dios, seguir dependiendo de Dios. No se nos pide confianza solamente en un momento determinado, sino en cualquier momento de la vida que atravesamos. El centurión pudo haber dicho, sí es cierto, no vamos a arriesgarnos a que se nos escapen los soldados, vamos a matarlos, pero iba a llevarse, como decimos, entre las patas a Pablo. Y él pudo haber dicho, bueno, pues ya Pablo me ayudó, ya llegamos a tierra firme, ya Pablo aquí no me sirve de nada, pues sí me sirvió en un momento, pero ahorita que ya estamos bien, ya no lo necesito. No, este centurión entendió que debería de preservar la vida de Pablo porque iba a ser una parte importante, confiar en él, en lo que él decía, porque él revelaba la voluntad de Dios. Entonces, por salvar la vida de Pablo, dice, no los maten. Pero en realidad le importaba seguir escuchando a Pablo porque sabía que Pablo tenía la voluntad de Dios. Entonces él quería seguir conectado. No quería decir, bueno, pues sí me serviste en un momento, pero como ahorita ya está todo bien, te desecho. No. De hecho, nos dice que algunos probablemente no sabían nadar y algunos se fueron nadando hacia la playa, otros en alguna otra cosa que flotara, se fueron a la orilla y todos llegaron sanos y salvos. Como creyentes, hermanos, a veces nos sucede que cuando Dios nos saca de donde estábamos o nos da lo que queríamos, ¿sabe qué hacemos? Ahí te dejo, Dios. Ya obtuve lo que quise. ¿Cómo me acuerdo de un hermano que en un momento, cuando las cosas estuvieron feas, yo creo que en todas partes de la República, a su hijo lo levantaron y lo desaparecieron? Y me acuerdo que iba a orar a la iglesia todos los días pidiendo que su hijo apareciera. Hasta la fecha de hoy todavía no aparece su hijo. Pero llegó el momento que el hermano se desesperó y dijo, ya. O sea, ¿ya para qué? Inclusive se alejó del Señor. Y a veces como creyentes nos pasa de dos maneras. Hay personas o hay cristianos que cuando tienen dificultades buscan al Señor, pero cuando la dificultad se acaba, dejan de buscar al Señor, ya obtuvieron lo que querían y ya dejan de aparecerse. Pero también está a la inversa, hay personas que parecieran ser que confían en el Señor cuando las cosas están bien, pero cuando están mal, dejan de confiar en el Señor. Bueno, no sé cuál sea tu situación, si estás confiando y las cosas están bien o si estás confiando y las cosas están mal, no importa, pero tanto en las buenas, en las malas, en las adversidades, en la paz, en la calma, en la tormenta, debes confiar en Dios constantemente, debes seguir dependiendo de Él, debes seguir pidiendo su guía y su dirección. Si las cosas están bien, si están las dificultades, si están las adversidades, si está todo bien en casa, si están las cosas difíciles, debes seguir dependiendo y confiar en Dios. Las cosas de Dios no se abandonan cuando las cosas se complican, sino que debemos de seguir constantemente a Dios.
Y quiero terminar preguntándote lo siguiente: ¿cómo está tu confianza en Dios, hermano? ¿Cómo está tu confianza en Dios? Este año, ¿cómo ha estado tu confianza en Dios? Sí se está dando cuenta que ya se nos fue otro año. Yo no sé si es porque ya estoy más grande, ¿verdad? Tal vez no sé, ¿verdad? Pero yo cada vez que pasa un año siempre se me va más rápido que el anterior. Les digo a los hermanos de la iglesia, apenas estoy aprendiendo a decir 2024 y ya hay que decir 2025, ¿verdad? Todavía me equivoco, a veces pongo 2023 ahí en las fechas y ya es 2025 casi. Y los años se van rápido. Y la pregunta es, ¿qué tanto he confiado en Dios este año? ¿Qué tanto he estado confiando en Dios? ¿He confiado más en mí mismo, en otras cosas, que confiar en Dios? Pero hermanos, determine y decida hacer, no hasta el otro año, no se espera hasta el otro año, no, el 2025 ya voy a confiar más en Dios. El día de hoy, decidamos ser cristianos que confían más en nuestro Dios. Porque déjeme decirle que este año, al igual que este año que está pasando, el año que viene, va a haber dificultades, va a haber adversidades, donde nuestra fe y nuestra confianza se va a poner a prueba. ¿Y qué clase de confianza será vista y reflejada en nuestras vidas? Claro, necesitamos la ayuda, la guía, el poder del Espíritu Santo para poder ser cristianos que confíen en Dios en medio de la dificultad.